Pues lo haremos así. Pasamos a la siguiente, la 841, Severin Brest, sobre uso indebido de normativas europeas de discriminación contra progenitores no alemanes por parte del sistema alemán, incluido el Jugendamt. La peticionaria está con nosotros. Es un placer darle la palabra. Tiene 5 minutos. Merci, Madame la Présidente. Muchísimas gracias, señora Presidente de la Comisión. Gracias a los miembros de la Comisión. Me presento, me llamo Severin Breit, soy de nacionalidad francesa y soy la madre de un niño de 5 años, nacido en Francia. Yo vivía en Alemania con mi expareja, alemán de nacionalidad. Disculpen. Vivía en Alemania con mi expareja en nuestra casa común. He sido objeto de violencia conyugal y para protegerme a mí misma y a mi hijo decidí irme a vivir a Francia, cerca de la frontera con mis padres. Lo he hecho en total legalidad, siguiendo el consejo de un abogado alemán, porque según la ley alemana tenía custodia exclusiva de mi hijo. No estábamos casados y la ley alemana me protegía. Pero después mi pareja procedió a incoar un procedimiento penal en Alemania y ahí empezó una auténtica pesadilla. Mi expareja no tenía la custodia, no podía solicitar el retorno conforme al convenio de La Haya. El niño, por cierto, veía a su padre periódicamente y me ha tendido una trampa con plena complicidad del sistema familiar alemán, el Jugendamt, el Ministerio de la Juventud alemán. Hubo un email falso que se le envió a él diciendo que había custodia compartida, lo cual era falso. Me llegó un correo del tribunal alemán en alemán en el que se me pedía que me posicionase sobre la postura del padre en cuanto a dónde tendría que vivir el niño. Y conté con una semana para contestar por escrito a esa petición. Habría que preguntarle a Alemania si les parece que una semana les parece un plazo razonable para otro país europeo, de cara a una citación internacional, si les parece que es tiempo suficiente para preparar un alegato jurídico, habida cuenta que encima no estaba en mi idioma. Yo pensaba además que era una vista de conciliación, porque tampoco la convocatoria estaba traducida al francés. Así que yo, ingenuamente, me presenté allí porque no tenía nada que reprocharme. No puedo ni describir lo que ocurrió el día 8 de junio del 17, porque la juez ha sobrepasado todos sus derechos. Yo entré ahí con custodia exclusiva. Yo me había trasladado a Francia legalmente con él y la juez habría tenido que declarar inadmisible la petición o no haberle dado curso, puesto que no sería competente el tribunal alemán. Pero no es lo que hizo la juez. Ha sobrepasado todos sus derechos, ha declarado custodia compartida a posteriori, después de que yo me trasladase sin mi acuerdo y sin que lo pidiera siquiera el padre en su petición inicial. Se ha hecho durante la vista esa petición simplemente para robarme a mi hijo y para que volviera a territorio alemán. Yo salí del tribunal justo el día del cumpleaños de mi hijo de 5 años sin mi hijo. Lo nunca he visto. Alemania roba a los niños, los secuestra. Yo volví sola a Francia y además mi único derecho fue darle un besito y sin derecho a verle. Alemania ha pisoteado toda la normativa europea en la materia, incluso su propia legislación en materia de custodia. También pisotea la libre circulación en la Unión Europea. Quieren mantener a los niños en Alemania, quieren retenerlos ahí. El tribunal sabía que yo tenía la custodia cuando me fui a Francia y luego me han privado de ese derecho. Me han privado de poder volver con mi niño a pesar de que no tenían competencia. No me puedo imaginar, no me lo podía imaginar vivir esto en 2017 en un tribunal de un país fundador de la Unión Europea. Me llevaron a esa audiencia trampa. Y tuve que dejar allí a mi niño sobre el terreno.
mido muy bien mis palabras, pero es que Alemania ha pisoteado y violado mis derechos fundamentales orquestando el secuestro de mi hijo. Tengo una doble condena. Durante muchos meses he sufrido violencia de género, pero es que encima me quitan a mi hijo y me privan de todos mis derechos. ¿Por qué no tengo ahora ningún derecho sobre mi hijo? En Alemania ni siquiera hay derechos de visita. Ni siquiera eso. Enseguida me di cuenta de la actitud de los tribunales alemanes ante los progenitores no alemanes. El sistema familiar alemán quiere retener a todos los niños en Alemania, pisoteando la normativa europea y su propia legislación. Los padres no alemanes nunca tendremos derecho a un juicio justo e imparcial en Alemania. ¿Cómo es posible que esto ocurra en Europa? Yo creía que la legislación europea estaba ahí para protegernos. Con esta petición quiero denunciar la falta de respeto a la normativa europea por parte de Alemania. Quiero denunciar la manera en que ha pisoteado la legislación europea, especialmente el reglamento Bruselas II bis, en mi caso, para retener a los niños binacionales. Es una solicitud individual, pero hablo en nombre de todos aquellos padres europeos que han sufrido este mismo problema. Y sé que somos muchos, por desgracia, especialmente en el seno de la asociación Enfants Otages, niños sustraídos. Muchas vidas se ven afectadas por estas actitudes intolerables e indignas. Solicito a la Comisión que frene esta actitud de Alemania de acaparamiento y secuestro de todos los niños binacionales. Nos tienen que devolver a nuestros hijos. Por favor, les ruego, ayúdennos a frenar esta actitud delictiva. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, es una situación realmente espeluznante y que rompe el corazón. Nosotros lo sentimos también, todos los aquí presentes en la sala. Así lo vemos. Entendemos que se lo tome con tanta pasión. Nosotros, desde luego, tenemos compasión hacia usted y hacia su hijo. Es una situación sumamente difícil. Pero a ver, lo que tenemos que hacer ahora es, mantener un poco la cabeza fría y el corazón caliente. Fácil no es, una situación compleja. Tenemos a Pia Lindholm de la Comisión aquí. La invito a que intervenga, a ver si puede arrojar un poco de luz. Thank you, Chair. Gracias, Presidenta. Qué duda cabe de que esto constituye una tragedia para todos los implicados. Me da la sensación de que todavía no han recibido las observaciones de la Comisión, en la Comisión de Peticiones, pero ya se han enviado. Les puedo hacer una serie de comentarios preliminares. Se ha hecho referencia al reglamento Bruselas II, lo ha hecho la peticionaria, que se centra en los elementos transfronterizos de los procedimientos relacionados con la responsabilidad parental y no en cuestiones específicas sobre custodia de los niños. En cuanto a la cuestión del tribunal competente que plantea la peticionaria, las conclusiones de los tribunales sobre el lugar de residencia permanente el hecho de que hayan decidido eso tras la salida de la madre no vulnera el reglamento específico Bruselas II. Depende de lo que decida el tribunal a la hora de evaluar los hechos. Me gustaría mencionar un caso similar. Jurisprudencia del tribunal, el caso Mercury, el 497/10. El tribunal dijo en aquel caso que es el órgano jurisdiccional nacional el que tiene que decidir el lugar de residencia del menor. Habida cuenta todas las circunstancias y todos los hechos específicos del caso. El padre no tenía la custodia cuando la madre se marchó de Reino Unido, en este caso a Francia, en el caso al que me acabo de referir. Por lo que se refiere a la vista en el tribunal, normalmente los jueces alemanes siempre escuchan a los menores lo que tienen que decir, en los que les afecta, en las vistas que les afectan, también cuando se trata de la responsabilidad de los padres. Incluso a veces los niños
de 3 años, ¿no? La Comisión está de acuerdo en que se brinde a los menores la oportunidad de hacerse oír también en las vistas que se refieren a la custodia parental. Está en consonancia también con la revisión del Reglamento Bruselas II, que incluye una disposición en el que se establece la obligación de escuchar lo que tiene que decir un menor capaz de formular sus propias opiniones. También tienen que cumplir los Estados miembros la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que dice que es obligatorio también escuchar a los menores. Así que la Comisión no considera que se haya vulnerado ninguna legislación de la Unión Europea. Todavía hay procedimientos pendientes a nivel nacional. Así que de momento no podemos tomar ninguna medida, incluso aunque hubiera indicaciones de que se ha vulnerado la legislación de la Unión Europea. Aconsejamos a la peticionaria que utilice todas las vías de recurso nacionales para buscar una solución a nivel nacional, una solución judicial. Como la decisión del Tribunal alemán se refiere a medidas cautelares para mantener el niño allí hasta que haya una decisión definitiva sobre quién tiene la custodia, la peticionaria tendría que plantear sus argumentos durante el procedimiento a nivel nacional sobre la cuestión de la custodia, durante ese juicio. En cuanto a la decisión alemana, esa resolución, insisto en que el derecho material familiar, la cuestión de la custodia, derechos de visita y demás, no es algo que quede cubierto por la normativa de la Unión Europea, no entra dentro de la competencia de la Unión Europea. Son cuestiones que rige la legislación nacional y no podemos nosotros supervisar su aplicación por los órganos jurisdiccionales nacionales. Es algo que hemos dicho otras veces aquí en la Comisión de Peticiones. Así que hay que buscar un recurso a nivel nacional. También hay información disponible sobre cómo lograr esa vía de recurso en otro Estado miembro en el portal e-Justice, Justicia Electrónica de la Unión Europea. Al analizar la petición, en definitiva, no hemos identificado que se haya vulnerado la legislación de la Unión Europea y aconsejamos encarecidamente a la peticionaria que busque vía de recurso, todas las vías de recurso a nivel nacional, y una vez que haya agotado esas vías de recurso, si considera la peticionaria que se han vulnerado sus derechos fundamentales, puede presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Queremos hacer hincapié en que seguimos ocupándonos desde la Comisión de las cuestiones sobre custodia de los menores en el proceso de revisión de la normativa específica Bruselas II, que además ha contado con el apoyo del Parlamento. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. Señor Marias. Κυρία Πρόεδρε, Muchísimas gracias. A ver, el tema que se plantea en realidad tiene que ver con las prácticas administrativas y judiciales alemanas. Durante otros debates ya hemos podido constatar que el sistema alemán discrimina a los progenitores no alemanes. Ese es el problema de fondo. Recuerden que ha habido otros casos de progenitores no alemanes que denunciaban esta política de Jugendamt porque es una práctica discriminatoria que siempre da preferencia al progenitor alemán. Ese es el principal problema. Otra cosa, cuando no son ninguno de los dos progenitores eran alemanes, también se decidía en función del Jugendamt. Así que el tema que nos ocupa no tiene tanto que ver con la aplicación de la directiva de matrimonios mixtos. De lo que se trata aquí más bien es de ver si esa práctica judicial alemana efectivamente da siempre preferencia a ciudadanos alemanes, a progenitores alemanes, a expensas de los progenitores que no lo son, ¿no?
porque en ese caso no se podría hablar de un juicio justo. Y además es un principio recogido en la Carta de Derechos Fundamentales. O sea que, de nuevo, tenemos un ejemplo más que pone de manifiesto, que muestra claramente que, independientemente de las circunstancias en cuestión, el simple hecho de que uno de los progenitores sea alemán hace que el tribunal se pronuncie en favor de el progenitor alemán, independientemente de los demás factores, ¿eh? Y en eso tendríamos que centrarnos. Y además es que es algo que hemos visto en muchísimos otros casos. Y por eso la Comisión tiene que plantearse si se está vulnerando o no la legislación de la Unión. Tanto por la parte administrativa, el Jugendamt, y por la parte de los tribunales, o sea, sea uno, sea otro, las decisiones, las resoluciones siempre son parciales, a expensas del progenitor no alemán y a favor del progenitor alemán, independientemente de las demás circunstancias que rijan el caso. Bueno, pues eso es lo que nos tenemos que plantear, eso es lo que tenemos que estudiar, y por eso habíamos decidido tratar con rapidez esta petición, puesto que hay una práctica de la administración clara y porque han secuestrado o le han quitado a una ciudadana no alemana pero europea a su hijo, ¿no? Y con Peter ya hemos tratado muchas veces los aspectos jurídicos y bueno, y este punto en concreto nos parece que es en lo que tenemos que centrar en cuanto a Alemania, ¿no? Hay que ver si podemos decir con seguridad que los órganos jurisdiccionales alemanes toman decisiones parciales. O sea que tenemos que estudiar esta petición, creo yo, para ver si podemos lograr buscar una solución a este tema. Gracias. Gracias. Virginie. Presidente. Gracias, presidenta. Bueno, cuando pedimos que se tratara esta petición de forma urgente en nuestra comisión parlamentaria era porque éramos conscientes de la premura, de la urgencia y de lo absurdo de esta situación. Y la verdad es que me avergüenza bueno, no es nuestra institución, ¿no? Pero la respuesta de la comisión, ¿no? La respuesta de las instituciones frente a un caso tan trágico como el que nos ocupa dan fe de que hay algo que no va bien, ¿eh? Y como comisión de peticiones tenemos que hacer lo posible para que nuestras respuestas sean respuestas de calidad ante ciudadanos que se encuentran ante esta situación trágica, ¿no? Que se nos ha presentado. Sabemos que no es un caso aislado, lamentablemente, son situaciones que se producen día sí, día también, y hay emociones, más allá de las emociones claras propias de casos como este, pues hay un problema estructural, una justicia que se lleva a cabo de forma discriminatoria. Ese es el tema de la cuestión. No queremos saber si entramos o no en la interpretación de tal o tal artículo de Bruselas II. No, la pregunta es, ¿hay una práctica discriminatoria en un organismo público dentro del seno de la Unión, sí o no? Si es el caso, es grave y es algo que no podemos tolerar, y la Comisión no se puede refugiar tras la interpretación de un reglamento para hacer la vista gorda ante esa situación. Hay un tratamiento, un trato discriminatorio que se plantea y que hay que examinar. Hay muchos casos dramáticos que se nos plantean y no podemos mirar hacia otro lado y decir todo va bien, ¿eh? Y también, por lo que respecta al procedimiento, ahí también podemos preguntarnos si estamos en un sistema equitativo, ¿eh? Cuando hay plazos ilusorios, actos que no se traducen, decisiones que se toman in situ, sin aviso, en audiencia, etcétera. Me parece muy bien que los tribunales competentes escuchen a los niños, ¿no? Pero si nos corremos con el riesgo de que al final de esa audiencia privada pues se quedan a tu hijo, pues obviamente yo creo que esta posibilidad de oír a los niños pues se tiene que plantear de otra forma, ¿no? A ver, la pregunta es si podemos esperar un proceso justo o no.
más allá de la interpretación del reglamento o de la letra de Bruselas II, yo creo que la Comisión tiene que examinar el comportamiento del Jugendamt desde el punto de vista de la no discriminación y el respeto de las normas comunitarias, respetando la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Bueno, a lo mejor, ¿por qué tenemos que ir al Tribunal de Derechos Humanos o a la ONU y tal? No, tenemos toda una serie, un acervo comunitario con unos valores fundadores y que tenemos que respetar. Yo pediría que se mantenga abierta la petición y que la Comisión vaya más lejos de lo que nos ha presentado hoy, que nos dirijamos al gobierno alemán, que nosotros como Comisión de Peticiones pues nos pongamos en contacto con ellos y les llamemos a filas. Gracias, Eleonora. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la peticionaria por haber presentado este enésimo caso que tiene que ver con la Oficina de Juventud, el Jugendamt. Y quiero subrayar que hace más de 10 años que vienen a esta comisión parlamentaria peticiones que plantean críticas profundísimas sobre la forma de proceder del Jugendamt. O sea, hacen referencia a discriminación frente a ciudadanos y progenitores no alemanes. Hace más de 10 años de la primera petición, pero sabemos muy bien que este instrumento pues no hace una instantánea clara de lo que es el problema real, porque es solo la punta del iceberg respecto a lo que son el número de posibles casos que existen y que tendrían que ser objeto de una reflexión ulterior. Quiero añadir algunas reflexiones sobre el reglamento Bruselas II bis. Me gustaría alertar sobre el hecho de que la aplicación del nuevo reglamento, la modificación que se ha llevado a cabo, no como se llevará a cabo en Bruselas II bis, hace que corramos el riesgo de agravar todavía más las prácticas discriminatorias frente a ciudadanos no alemanes. Y eso es así porque al abolir el instituto, o sea, la institución del exequatur, algo que se inspira como práctica, o sea, se quiere perseguir una participación más amplia de la autoridad judicial nacional. Eso sería positivo, pero se corre el fuerte riesgo de hacer que sea automática esa situación discriminatoria derivada de la aplicación de medidas dispuestas a través de la intervención de la Oficina de Juventud, Jugendamt, que se basan en una interpretación muy peculiar del concepto de bien o bien superior para el menor. Como reclamaba la peticionaria, como ha dicho la peticionaria en la respuesta administrativa a la familia, frente a las distintas propuestas expresadas por el grupo de trabajo que llevó a cabo esta comisión parlamentaria durante el año pasado sobre el bienestar de los menores. O sea, el concepto del bienestar del menor en el ordenamiento jurídico alemán tiene un contenido vago, no tangible, no definible, sobre la base de la jurisprudencia. Sobre la base de este supuesto interés superior de los menores se puede justificar cualquier disposición, incluso las más absurdas, sin que haya una verificación de facto del carácter no discriminatorio utilizado por las autoridades competentes en los Estados miembros. Creo que si vamos por esta vía, corremos el riesgo de que la situación empeore todavía más. La petición tiene que permanecer abierta, de acuerdo con las recomendaciones finales del documento de trabajo del Grupo de Trabajo sobre el Bienestar de los Menores, y creo que sería útil mandar una vez más una carta al ministro federal de la familia alemán. Gracias. Thank you very much. Gracias. Señor Martin. Oui, merci. Qui mieux que... Gracias. ¿Quién mejor que usted, señora presidenta, para conocer la labor de esta comisión? Y como saben, hemos abordado decenas y centenares de peticiones sobre la actuación del Jugendamt
Y yo no conozco ni un solo caso en el que el progenitor no alemán haya ganado el caso. Bueno, no sé. Yo tengo muchas dudas. Y en esta misma sala, hace un año, más o menos, usted, señora presidenta, insistió en la posibilidad de tener, o sea, en la posibilidad de oír, de hacer una audiencia a Jugendamt. Y pues ellos vinieron y con la boca muy llena dijeron, estamos aquí en interés del menor. Y había un adolescente polaco que aquí en la sala que había vivido la misma situación y usted le dio la palabra y el joven le dijo al Jugendamt, es una falacia, es una mentira. Yo fui uno de los jóvenes que quería ver a su madre polaca y ustedes me lo prohibieron. O sea que hay una vulneración incluso de la libre circulación de las personas. Va en contra de las reglas y del espíritu del derecho europeo, ¿no? Ella ha hablado con mucha pasión, la señora peticionaria. ¿Cómo va a ser de otra forma? Si le secuestran, si se quedan con su hijo. Su error fue a confiar en la justicia alemana y en los tribunales alemanes. Y le tendieron una trampa. Si se hubiera quedado tranquilamente en Francia, estaría a día de hoy con su hijo. ¿Pero qué quieren que hagamos los eurodiputados no alemanes? Que hagamos un llamamiento al secuestro, al robo. Vayan a Alemania que les van a robar sus hijos. No conozco ni un solo caso. Que la comisión me corrija. No conozco ni un solo maldito caso en el que un no alemán haya tenido razón. He visto decenas y decenas de casos parecidos. En Lorena no es que haya solo delincuentes y outlaws, ¿no? No. Pero bueno, aprovecho para denunciar la hipocresía de los Estados miembros. Yo no sé qué es ese poder, esa fuerza oculta en Alemania, porque incluso en mi propio gobierno, porque yo hablé con la Cancillería para hablar del caso de la señora Bright y cuando sale la palabra Jugendamt, entonces todo el mundo ya se pone nervioso. No, eso no se toca. He ahí la hipocresía de los Estados miembros. Quiero saber ¿dónde está esa fuerza oculta? Es extraordinario, es una pasada. Yo no sé, ¿dónde está el interés de los menores? Porque yo no lo veo por ningún lado. Sí. Todos tenemos los nervios a flor de piel. Yo también. Pero tenemos que intentar mantener la cabeza fría porque no es bueno para nadie. Si perdemos un poco los estribos, es una petición. Hay que abordarla con la subjetividad que requiere. Peter. Gracias. En fin. Es un tema que nos ocupa desde hace muchos años. Hicimos una visita de investigación hace 10 años. La Comisión de Peticiones tenemos el problema de que en estos casos no son casos que se produzcan con paz de espíritu, ¿no? Con espíritu amical. Eso es una cuestión, hay un conflicto que se tiene que resolver. Son casos, están plagados un poco que adolecen de conflicto. Hay dos partes en conflicto, está el hombre, la mujer y luego está el niño, ¿no? Y en algunos casos solo se puede escuchar a una de las partes y no se puede tener una imagen completa, ¿no? Esta situación rompe el corazón, pero la Comisión de Peticiones tiene que decir dónde podemos ayudar y dónde no. Y a veces nos llegan cuestiones jurídicas demasiado complejas y profundas. Yo no creo que sea justo de cara al peticionario el mantener abierta una petición cuando sabemos que en realidad no podemos ayudar al peticionario. A ver, Jugendamt como punta del iceberg. Bueno, el Jugendamt en el 99% de los casos se ocupa de cuestiones que atañen pues son internas de Alemania y el 1%, pues, la visita de investigación ya lo mostró, ¿no?
También hay buenas relaciones con la embajada francesa, polaca, etcétera. Hay casos que tienen que ver con casos interestatales. Bueno, no quiero repetirlo todo porque lo hemos debatido ya varias veces, pero hay un punto. El problema principal en este caso de litigio es la igualdad de derechos. El padre no tiene por qué tener derechos superiores a los de la mujer, de la madre. Y luego tenemos la Convención de la Haya. En caso de litigio, por norma hay que partir de la idea de que en interés del niño lo que tendría que pasar es que se quede allí donde tiene su centro de gravedad, ¿no? Su vida. O sea, normalmente es el país donde ha crecido, ¿no? Tampoco se puede generalizar, pero bueno, somos una comisión de peticiones, no somos un tribunal. Llevamos a cabo aquí una audiencia selectiva, es decir, escuchamos al peticionario. El peticionario en este caso no somos un tribunal, pero creo que hay que ser honestos con el peticionario y se le tiene que decir aquí podemos ayudar o aquí no podemos ayudar, ¿no? La mayoría de los casos que tenemos sobre la mesa son cuestiones jurídicas tan complejas jurídicamente que yo creo que hay que ir por la vía judicial más que por la de peticiones. Thank you very much. Gracias, señora Tanoka. Yes, thank you. Also, I came late. Gracias. Lamento haber llegado un poco tarde porque estaba en la Comisión de Empleo. Quiero a lo mejor plantear algunas ideas como miembro de este grupo de trabajo de bienestar del menor. Y además también he oído casos anteriores sobre el Jugendamt. Tengo mucha experiencia sobre este tema en los últimos 9 años en la Comisión de Peticiones. No estoy de acuerdo con la última afirmación del señor Yar. Los casos transfronterizos no son tan fáciles de decidir. No se puede decidir así de forma generalizada que lo mejor para el niño es quedarse en el Estado miembro donde ha nacido y crecido, sobre todo habida cuenta de esta situación concreta que se nos acaba de relatar de esta peticionaria en cuestión. El niño no es propiedad del Estado, caballero. Yo creo que los enfoques neoliberales hay que contestarlos. He echado un vistazo a las recomendaciones y no sé por qué habría que mandar una carta a la administración francesa. Hay que dirigirse a las autoridades alemanas sobre este tema. A lo mejor hace falta, pero los que han preparado estas recomendaciones que me cuenten por qué haría falta escribir a las autoridades francesas. Pero mi propuesta, sin querer repetir todos los argumentos esgrimidos, sería no cerrar la petición, pedirle a la Comisión Europea más información y mandar una carta a las autoridades alemanas, concretamente sobre todo al Jugendamt. Gracias. Bueno, con esto llego al final de mi lista de oradores. Señora Breit, le invito a volver a intervenir. Tiene usted 2 minutos más. Je vous remercie. Juste pour... Muchas gracias. Solo quiero precisar a los alemanes. Mi excompañero me mandó mensajes y me dijo tienes que volverte a vivir a Francia. Es lo que hice. Él mismo me lo dijo. Y yo empecé a vivir en Francia. Los tribunales alemanes no tenían competencia. Yo, según el artículo 8 de Bruselas II, nosotros teníamos una nueva vida en Francia. El niño estaba yendo al colegio ya ahí
y el tribunal alemán no tenía competencia alguna y han infringido la ley. Y han ido, además, las demandas y las reclamaciones pues cambiaron a lo largo de la audiencia. Primero, él no tenía custodia y durante la audiencia lo cambió para pedir custodia. El documento no estaba traducido y además hubo una memoria que se presentó el mismo día de la audiencia. O sea, no se pudo ni preparar el alegato de defensa. Va en contra del derecho incluso alemán. Dice no se puede citar a un progenitor con carácter de urgencia de no ser que se constate que el niño está en peligro. No lo estaba en absoluto. Así que, en fin, si se cierra mi petición, pues Alemania podrá seguir robando, secuestrando otros niños porque ahí se han pasado 3 pueblos, porque, bueno, estaba casada, tenía autoridad, tenía la custodia exclusiva y una vez salvado ese escollo, pues a partir de ahí, pues anchas Castilla. Y nosotros podremos seguir recurriendo en Alemania, pero nunca recuperaremos a nuestros hijos. Gracias. Quiero precisar una cosa más, porque estoy en la frontera. En la frontera alemana, en Francia, hay muchos alemanes que viven allí. Cuando los niños cuando los padres alemanes cruzan la frontera y están en Alemania, pues entonces el Jugendamt dice demasiado tarde, el tribunal francés ya no es competente porque ahora ya está en territorio alemán, así que somos nosotros. En todos los casos el niño pues vuelve al territorio alemán y eso no es justo. Gracias. Creo que tenemos que poner punto y final al tratamiento de este punto. Algunos quieren mantenerlo abierto. No he oído a nadie que diga que hay que cerrarlo, así que lo mantenemos abierto. Y mandamos la petición al intergrupo del Parlamento Europeo sobre los derechos de los menores para también verlo desde otras facetas, a ver cómo tenemos que encararlo. ¿Alguna otra sugerencia? Han hablado ustedes largo y tendido, pero no me han propuesto nada en concreto. Señor Marías. Gracias, presidente. Estoy de acuerdo. Hay que mantener abierta la petición. Tenemos que tratar este punto en el grupo que se ocupa de los derechos del menor. Esa sería mi propuesta. Y luego mandar una carta al Jugendamt lamentándonos por la práctica que se sigue porque siempre está a favor de los ciudadanos alemanes, y luego hay que pedirle a la Comisión que nos dé más datos, más información. Nos tiene que proporcionar información, por ejemplo, sobre si los casos, los tribunales donde hay casos entre ciudadanos alemanes y no alemanes, cuántas veces han ganado los ciudadanos no alemanes y qué práctica sigue el Jugendamt. Sobre la base de estos datos concretos, entonces la Comisión prepara un expediente que se puede luego mandar a Alemania, o se elige la vía de Luxemburgo para este enfoque discriminatorio, pero es la Comisión quien tiene que recopilar toda esa información. Y yo reitero este punto, habida cuenta de la situación, porque si lo limitamos a este debate, pues no va a pasar nada. Los tribunales alemanes seguirán ignorando estos casos de discriminación frente a los ciudadanos que han sufrido, que son muchos, por parte de esta práctica del Jugendamt. Gracias, presidenta. Yo había hecho toda una serie de propuestas, ¿no? Aparte de mantener abierta la petición, yo creo que lo que habría que hacer, ¿por qué no remitirlo al intergrupo? Muy bien, pero más allá de eso, suscribo lo dicho por el señor Marías, pedirle a la Comisión que vaya más allá del análisis que nos ha proporcionado hoy, que es totalmente insatisfactorio. En esta petición
vemos que hay un número de casos sustancial, una situación problemática con el Jugendamt. Pues le pido a la Comisión que se tire de cabeza sobre el tema, sobre la base de la información que tenemos a disposición, pero hay toda una serie de alegaciones fundadas o no. Bueno, pues habrá que verlo, ¿no? Pero hay un presunto funcionamiento discriminatorio. Eso es grave, hay que investigarlo. Y la Comisión tiene que ver cómo está la cosa sobre la base de los elementos tangibles a disposición y dirimir sobre si hay una práctica discriminatoria o no. Y si la hay, entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados y el procedimiento tiene que avanzar. Pero la primera etapa es esa, examinar el funcionamiento del Jugendamt sobre la base o con vistas a una presunta práctica discriminatoria. Y eso es lo primero. Y luego yo me pregunto, ¿podemos pronunciarnos sobre el tema del proceso equitativo? No traducción, plazos cortos, cambio de acusación. Bueno, si se verifica todo esto, pues entonces hay que ver qué cabe esperar para el trato de los derechos, el trato de la ciudadanía, habida cuenta de la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? O sea, deberes para la Comisión y luego nuestra Comisión tiene que ponerse en contacto con el nuevo gobierno alemán cuando entre en funciones y le hable sobre el Jugendamt. O sea, es lo que hay que hacer sobre esta petición en concreto. Eleonora. Just would like to add that, Quiero añadir que en mi intervención yo también hacía referencia a una carta al ministro federal alemán. Esa también era mi propuesta y yo también apoyo las propuestas de SID y de ECR. Okay, we do the following. Bueno, pues haremos lo siguiente. Hemos escuchado a la Comisión con sumo detenimiento, que ha dicho claramente que no hay violación de la legislación comunitaria. Es muy difícil ahora mismo volver a pedirle a la Comisión que vuelva a examinar si hay infracción de del derecho comunitario cuando han dicho claramente que no lo hay. Lo que podemos hacer es mantener la petición abierta, mandarle una carta al Jugendamt sobre el procedimiento, como decía el señor Marías, procedimiento administrativo. Eso sí que lo podemos hacer. Y obviamente le mandamos una carta a las autoridades francesas para pedirles que den todo el apoyo posible a un ciudadano, una ciudadana francesa que ha sido víctima de esta situación, y le podemos mandar una carta a las autoridades alemanas para decir que tendrían que analizar el funcionamiento, examinar el funcionamiento del Jugendamt. Eso sí que podemos hacerlo. Además de eso, Tatiana, ¿qué propones? Un poco al hilo de la propuesta de la señora Rosier, que se nos dé información, el señor Marías también, que se haga un análisis de casos transfronterizos. Perdón, no entiendo. ¿A quién pide usted información? Tendría que ser un estudio. Pero supongo que ahora mismo no podemos encomendar ese estudio. Pero bueno, las autoridades alemanas, el ministro, no sé, seguro que tienen estadísticas sobre decisiones sobre custodia para casos transfronterizos, ¿no? Lo que el señor Martin ha dicho es un 100% a favor de los alemanes. Lo ha dicho el señor Martin. Es quizás su sensación, ¿no? Pero tiene que haber estadísticas. El señor Martin dice sí, los casos que han llegado aquí a peticiones, ¿no? Pero bueno, podríamos mandar una carta, como pedía la señora Rosier, diciendo que queremos que examinen el procedimiento y el funcionamiento del Jugendamt en este sentido. Virginie. Bueno, tenemos una base, un corpus de casos que nos dan a pensar que hay una práctica discriminatoria, ¿no? Pues yo creo que entra dentro de las prerrogativas de la Comisión Europea el basarse en ese corpus de casos para examinar la realidad, o sea, la veracidad o no veracidad. O sea, hay este tema de práctica discriminatoria. No podemos decir, no, yo he echado un vistazo al articulado de Bruselas II y está todo perfecto. No. Hay un sesgo.
así a vuela pluma, así de pronto nosotros ya vemos un sesgo, ¿no? Entonces la Comisión tendría que examinar ese corpus de casos para ver si realmente hay un trato discriminatorio o no, y me parece normal que se lo pidamos. Así que me reitero en ese empeño, y era lo que quería el señor Marías también. Pidamos a la Comisión, sobre la base de los casos transfronterizos, no casos alemanes, casos transfronterizos, bueno, pues que examine si existe o no un trato discriminatorio que privilegia a los padres alemanes frente a los no alemanes, para pues poder cuantificar cuántos casos son problemáticos y si hay una tendencia. La Comisión quiere volver a intervenir. Adelante, Comisión. Gracias. Solo quiero aclarar una cosa. Por lo que respecta a las estadísticas, el reglamento actual Bruselas 2A no incluye ninguna obligación de recopilar estadísticas sobre casos transfronterizos, pero la revisión actual sí que contiene esa propuesta en su artículo 79, donde la Comisión propone que los Estados miembros recopilen información sobre el número de decisiones y la aplicación del reglamento Bruselas 2A, y eso permitiría o facilitaría la labor de analizar la cuestión para tener pues estadísticas al respecto, pero ahora mismo no hay mucha información al respecto. Y a veces supone un reto, porque las decisiones se toman en los tribunales, y si no se recopila información sobre si una parte del litigio viene de otro Estado miembro, pues esa información no existe. Gracias. Virginie. Bueno, pues yo estoy en contra de este análisis, porque no hace falta que haya una base jurídica en Bruselas II para que la Comisión lleve a cabo una investigación cuando hay una sospecha de infracción. Tiene esa prerrogativa la Comisión. Si falta la base estadística, pues yo creo que con los casos que hemos tratado aquí en peticiones ya tenemos un corpus de casos suficientemente dilatado, y luego como guardiana de los tratados la Comisión tiene potestad para investigar. No hace falta una base jurídica para eso en un reglamento. Eleonora, adelante. Yo tengo otra propuesta que hacer. Teniendo en cuenta lo delicado de esta cuestión, quizá cabe llevar este tema al Pleno con una pregunta oral para la Comisión y una resolución concomitante. Creo que de esta manera el Parlamento va a poder dar esta señal de alarma, y si la Comisión dice que no tiene base jurídica para proceder, estaremos forzándola, porque a nivel político somos nosotros los que tenemos que adoptar una postura en cuanto a esta cuestión, como decía, tan peliaguda. Les recuerdo, dice la Presidenta, que de conformidad con el reglamento de esta comisión, este no es el foro en el que tomamos decisiones sobre lo que llevamos o no al Pleno o las preguntas orales. Este es un debate que tienen que llevar a cabo los coordinadores. Se puede poner en el orden del día de los coordinadores, sí, puede hablar con sus compañeros, pero en una comisión, en una reunión ordinaria de la comisión como esta, no es el foro. El señor Marías. Yo me ceñiría a la petición que tenemos sobre el tapete en este momento. Tenemos varias propuestas, pero insisto en lo que decía al principio, Tenemos que volver a pedir a la Comisión que examine la cuestión y vea si ha habido o no un trato discriminatorio. En el tratado hay una prohibición de la discriminación por nacionalidad. Es legislación de la Unión Europea. Un trato discriminatorio es un quebrantamiento del Tratado de la Unión Europea. Ahí aparece la prohibición de la discriminación por nacionalidad. La Comisión tendrá que dar explicaciones a esta Comisión. Teniendo en cuenta esta situación, tiene que sancionarse a Alemania porque las autoridades judiciales están quebrantando los tratados. Tenemos prueba de ello. Tenemos datos. No hay que basarse en Bruselas 2 bis, sino en el propio tratado. Sabemos qué es lo que hace el Jugendamt.
¿Hay algún caso en el que un progenitor no alemán haya ganado el caso con el Jugendamt? Eso es lo que quiero decir. Bien, dice la Presidenta, tenemos que poner punto final a este debate. No nos interesa extendernos tanto en esta cuestión ahora mismo. Vamos a hacerlo así. Vamos a mantener la petición abierta, mandaremos una carta al Jugendamt y también una carta a la comunicación pidiendo que examinen la cuestión. Es una solicitud ordinaria que va a plantear esta comisión. Tenemos que formularla, esa solicitud, de manera muy precisa. Señor Marías, basándonos en el caso, pedimos que la comisión revise la situación. Presidente, insisto, esta no es una cuestión personal. Estamos aquí en una comisión, estamos usando nombres, hablando de niños y de personas que no están aquí presentes. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, damos carpetazo a esta cuestión.